Buenos días. Soy Sergio Negre Policarpo, gastroenterólogo pediátrico del Hospital Quirón Salud Valencia. Bienvenidos a tu gastroenterólogo pediátrico. Hoy vamos a hablar acerca de las pruebas que se realizan en pacientes con sospecha de alergia alimentaria mediada por anticuerpos, lo que se llaman la IgE específica en suero y las pruebas cutáneas o prick test. En caso de sospecha de reacciones IgE mediadas, tanto la determinación de IgE específica, que es el anticuerpo específico, podríamos decir, de alergia, en sangre como el prick test, son herramientas diagnósticas útiles en la edad pediátrica, sin ser necesaria la combinación de ambos. No existe una edad mínima para realizarlas y no es preciso que el paciente esté tomando el alimento sospechoso. La presencia de estos anticuerpos específicos en sangre o un prick test positivo es indicativo de sensibilización o presencia de procesos inmunes que están mediados por este anticuerpo, pero esto tiene que ser considerado en relación con una historia clínica compatible y una provocación oral. Es decir, son pruebas que nos aportan información, pero que no son concluyentes por sí mismas. Por este motivo, no se utilizan como técnica de cribado para buscar pacientes que tengan alergia alimentaria. La cuantificación de cualquiera de los resultados de estas pruebas tiene un valor predictivo positivo de reacciones posteriores, es decir, cuanto mayor sea el número de anticuerpos en sangre o el diámetro de la reacción en el prick test, mayor es la probabilidad de que haya una alergia o que ésta persista, pero no se relaciona con la intensidad de esta alergia. Los pacientes con clínica digestiva tienen una mayor frecuencia de resultados negativos en las pruebas IgE que los pacientes que tienen manifestaciones en piel, por lo que este resultado, si es negativo, no excluye la alergia alimentaria. Por otra parte, la positividad de las pruebas nos predice una mayor duración del proceso en comparación con los pacientes que tienen un resultado negativo. Las pruebas cutáneas son muy reproducibles y son menos costosas que la IgE específica en sangre. Los resultados se obtienen en unos 15 minutos y su realización produce unas mínimas molestias. Pero dado que la piel de los niños puede ser menos reactiva, existen más falsos negativos, es decir, la posibilidad de que realicemos un test que el resultado sea negativo y que realmente no sea así. En los niños muy pequeños existe una incidencia mayor de reacciones sistémicas durante las pruebas cutáneas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que pueden haber reacciones generalizadas con el mayor riesgo, por ejemplo, de una anafilaxia, que es la más grave que podríamos considerar en estos casos, en este tipo de niños, por lo que deben tenerse en cuenta y tener medicación disponible para tratarlas. En pacientes que hayan tenido antecedentes de reacciones sistémicas, especialmente en aquellos casos de asma mal controlado, se debe proceder con extremada precaución. En caso de urticaria, dermatografismo, dermatitis atópica, que tengan una gran extensión o intensidad, es preferible retrasar la realización de estas pruebas. Tras un periodo, además, en el que se ha producido anafilaxia, se deben esperar varias semanas, ya que tras la misma puede producirse una ausencia de reactividad cutánea de forma transitoria, probablemente porque se libera toda esa IgE y se elimina en la superficie. Antes de la prueba deben suspenderse los antihistamínicos, los medicamentos antialérgicos y los corticoides durante al menos 3 días, ya que pueden afectar a estos test. Para la realización del prick test, lo que se hace es aplicar sobre la piel el alérgeno cutáneo, es decir, la sustancia que técnicamente produce las reacciones, con un control negativo, que es suero salino, y un control positivo, que es histamina. Con la ayuda de unas lancetas específicas, se hace una punción sobre el alérgeno para que entre en la capa superficial de la piel. Una vez allí, contacta con unas células que se llaman mastocitos. En caso de que haya IgE específica, en la superficie el mastocito libera una serie de partículas, lo que se llama degranulación, liberando esta molécula que es la histamina y otros mediadores que hacen que aparezca un abón localizado en ese punto. Se vuelve rojo porque se vasodilata esa zona. Se considera positivo el test si alcanza al menos 3 milímetros de diámetro. Pero el valor predictivo, es decir, la relación directa con lo que sería una alergia alimentaria, varía dependiendo de las sustancias analizadas. Para la realización del prick se pueden utilizar preparados comerciales a base de extractos del alimento que están metidos en glicerina, o bien utilizar el método prick by prick, que consiste en puncionar con la lanceta en primer lugar el alimento en fresco y posteriormente puncionar en la piel limpia del paciente. Esta última técnica es la que se utiliza de forma habitual con las frutas frescas, debido a que éstas se degradan rápidamente y eso dificulta el procesado comercial. La sensibilidad a un prick test es de aproximadamente un 90% y la especificidad de un 50%, ya que los resultados pueden verse influidos, además por los factores que ya hemos dicho,
por la calidad del material que estamos utilizando, especialmente en el caso de las frutas frescas y los vegetales. En este caso es mayor la correlación entre la respuesta al prick by prick con la existencia de una provocación positiva que con los extractos comerciales. En relación con la detección de anticuerpos específicos, hay que tener en cuenta el método utilizado, ya que hay diferentes técnicas. El término RAST debe desecharse, ya que los test disponibles actualmente no emplean radioactividad. Dado que la medida de anticuerpos no es una estimación cuantitativa directa de las moléculas de anticuerpo, el resultado es concentración dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que a mayor concentración, mayor probabilidad de que tengamos una alergia alimentaria, pero para su interpretación debemos tener en cuenta la información sobre cada prueba concreta, lo que sería el valor predictivo de cada una de estas pruebas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la que estamos utilizando. Hay numerosos pacientes en edad pediátrica que presentan negatividad de anticuerpos específicos en sangre y test cutáneos positivos. Dado este hecho y su mayor coste, además del tiempo superior para tener los resultados, se suelen usar menos que las pruebas cutáneas. Pero dada su disponibilidad, ya que no hay medicamentos que influyan en ella, y la posibilidad de realizarlo en pacientes con antecedentes de anafilaxia, dermatografismo, atopia, también se utilizan con relativa frecuencia. Por lo tanto, hay que individualizar en cada paciente para tener en cuenta en cuáles lo vamos a realizar y en cuáles no. Existe, por otra parte, la posibilidad de que un paciente presente valores incluso negativos y, sin embargo, tenga una alergia alimentaria. Además, existen pacientes con valores positivos no muy elevados a alimentos que realmente toleran. Los valores a considerar como positivos varían en función del alimento, así como de la edad del paciente. A menor edad hay mayores síntomas con menores niveles de anticuerpos. La mayoría de los casos publicados lo hacen en relación con una determinación que es el FADIA Immunocap, por lo que suele tomarse este sistema como referencia. Pero no hay puntos de corte claros para la soja, el trigo en edad pediátrica, por ejemplo. En posteriores vídeos hablaremos de otras técnicas de determinación que se utilizan a nivel de pediatría y cuáles no deben utilizarse por la falta de evidencia en el momento actual. Muchas gracias.